Montaraces, buenas noches. Releyendo a Tolkien con Gonzalo Rodríguez y el resto de hobbits, montaraces y tarados varios que nos damos reunión en estas hogueras virtuales. Hoy una reunión muy esperada. ¿Qué tenemos entre las manos? El gran evento, the main event de la comarca. Llega un momento en el cual todos los hobbits han estado cuchicheando, que pasan un bolsón cerrado, enanos por aquí, un barbudo por allá. ¿Qué pasa en Bolsón Cerrado? La gran fiesta, 111 años, la party del año, la fiesta del copón, la gran bacanal, ¿cómo se llama? El pantagruel de la comarca. Pues ahí tenemos los 111 años de Bilbo Bolsón. ¿Qué enseñanzas sacaremos de todo ello? Pues no sabemos. Lo que tenemos claro es que los hobbits, gente sencilla y normal, amante de la comida y las fiestas, aún a día de hoy siguen hablando de tal magno evento. Muy buenas noches y damos paso a nuestro hermano y camarada de la Toledo Imperial, Gonzalo Rodríguez. Hola, buenas noches a todos. Un placer reunirnos, como todos los meses, alrededor de la hoguera virtual y de la obra del gran Vate, del maestro de la tradición para la edad oscura a partir de la fantasía heroica, nuestro amigo Tolkien. Y hoy vamos a hablar del primer capítulo del primer tomo de la Comunidad del Anillo, ¿no? Una reunión muy esperada. Entonces, yo tengo aquí unas notas de algunas ideas que me ha sugerido releer este capítulo. Que antes de empezar a grabar decíamos que qué gustazo estar releyendo como lo estamos haciendo El Señor de los Anillos. De capítulo a capítulo, saltando de uno a otro, indagando en la riqueza de cada capítulo, porque nos estamos liberando de la película, ¿verdad? La película nos gustó a todos, la hemos visto muchas veces y en realidad nos está condicionando el conocimiento y comprensión de Tolkien. Por eso es bueno las lecturas que hacemos, porque vamos sacando de nuestra mente la película y volvemos a la experiencia originaria, que es cuando leíamos el libro sin haber visto película alguna, que es una experiencia, yo creo, bastante más enriquecedora. Dicho esto, en el primer capítulo, ¿qué es lo primero que resalta? La añoranza por el viaje. Bilbo, 111 años, cansado está de ser una persona normal, de llevar una vida normal. En realidad nunca la ha llevado, siempre ha sido un hobbit diferente, y más cuando volvió del viaje. Pero al fin y al cabo, en su rutina cotidiana, él se está empezando a marchitar. Entonces quiere ver montañas, quiere ver elfos, quiere ver bosques, quiere reemprender, por decirlo así, la búsqueda. Esa llamada, ¿no?, que hace el destino. Sal a buscar, sal al camino, mézclate con la vida. Entonces, yo creo que ese es un primer detalle interesante que encontramos en este capítulo. Bilbo añora volver a los senderos de la aventura. Y la excusa es el cumpleaños. Un cumpleaños en el que efectivamente va a cumplir 111 años. 111 años en los que, ojo, se nos señala que ha ocurrido algo peculiar. Y es que Tolkien, ya en los 2-3 primeros capítulos, nos va a ir dejando pistas sutiles de lo tremendo que es lo que va a pasar y del objeto fabuloso y terrible que es protagonista de esta historia, el anillo único de Sauron. Porque resulta que ha cumplido 111 años, pero no ha envejecido. Se mantiene físicamente sano, radiante, aunque por dentro se esté marchitando. Es el anillo que le proporciona una juventud contra natura. Y luego, claro, aparece Frodo, su sobrino, que ha quedado huérfano y que Bilbo se ha hecho cargo de él. Y que nació el mismo día que él, el 22 de septiembre. Creo que podríamos organizar alguna vez, el 22 de septiembre, una gran fiesta hobbit por el nacimiento de Frodo y de Bilbo. Y que ha cumplido 33 años. Entonces va a entrar en una época especialmente enriquecedora de la vida de los hobbits, que es esa veintena, la veintena buena, la divertida, de los 13 a los 33. Perdón, lo he dicho mal, de los 33 en adelante. Perdón, ya me estoy liando. El caso es que entre los dos suman, si no me equivoco, 144 años, que como veremos después son los invitados que van al cumpleaños. 144 invitados, por que 144 es lo que suman el tío y el sobrino, Bilbo y Frodo, y porque también esa es una medida que se utiliza en la comarca, se nos lo explica Tolkien,
que es 12 docenas. 12 docenas, 144, y en todas estas claves numerológicas le gustan a Bilbo para decir, este es el momento. Ha llegado el momento de partir. Porque Frodo cumple 33, yo cumplo 111, sumamos esas 2 docenas, que es la medida que se usa en la comarca, así que vamos para adelante y vamos a hacer esa gran fiesta en la cual yo en realidad me despido. Me conmemoro a mí mismo y me despido. Y aquí ya aparecen varios elementos interesantes. Aparece ya el sirviente. Aparece Sam Gamgee y su padre. La familia Gamgee lleva siendo sirviente y jardinera de los Bolsón años y años. Están vinculados a Bolsón Cerrado. Y además se tienen especial cariño y respeto. Los unos con los otros y los otros con los unos. De ahí va a derivar la lealtad y el aprecio especial que tendrá Sam sobre Frodo. Y algunas frases que quiero leer, que he subrayado, que también merece la pena traerlas a colación, porque van apuntando en algunos de los detalles que voy señalando. Entonces, fijaos, aquí en mi libro, en la página 38, dice, elfos y dragones, le digo yo, coles y patatas son más útiles para mí y para ti. No te mezcles en los asuntos de tus superiores o te encontrarás en dificultades demasiado grandes para ti. ¿Quién dice esto? Estamos hablando de cómo Sam Gamgee se deja, bueno, pues sugestionar por las historias de Bilbo, de dragones, de enanos, de elfos, y se las cuenta a su padre, y es su padre el que le dice, elfos y dragones, coles y patatas son más útiles para mí y para ti. Le está diciendo, Sam, no te mezcles en las locuras de los Bolsón Cerrado, no te mezcles en las locuras de Bilbo y de su sobrino Frodo, lo tuyo es otra cosa. Entonces, ahí ya se nos está relatando esa dimensión profundamente práctica que tienen los hobbits y que tiene Sam, y que en realidad es la que le va a permitir, en parte, yo creo, asumir la pedazo de aventura tremenda a la que se enfrentan, que va a ser cuando vayan los dos cargando con el anillo. Y luego hay otro apartado interesante donde dice que a la casa de Bilbo, dice, van llegando enanos, ¿no? Enanos que llegan de noche. Ese viejo hechicero vagabundo, Gandalf y todos. Usted puede decir lo que quiera, tío, pero Bolsón Cerrado es un lugar extraño y su gente más extraña aún. Hay cotilleos en la comarca, hay cotilleos alrededor. Y bueno, pues hay un debate y discuten sobre lo extraño que puede ser Bilbo, y entonces ahí le responden y le dicen, claro que sí, claro que es extraño, con enanos y con el hechicero. De hecho, aparece la primera descripción de Gandalf. Entonces, dice, hacia fines de la segunda semana de septiembre, un carro que parecía venir del puente del Brandivino entró en Del Agua en pleno día. Lo conducía un viejo. Llevaba un puntiagudo sombrero azul, un largo manto gris y una bufanda plateada. Tenía una larga barba blanca y cejas espesas que le asomaban por debajo del ala del sombrero. Ahí le tenéis, recién llegado a la obra del Señor de los Anillos, aparece Gandalf. El viejo Gandalf, el mago, y dice, de reconocida habilidad en el manejo de fuegos, humos y luces, y famoso por esto en la comarca. La verdadera ocupación de Gandalf era mucho más difícil y peligrosa, pero el pueblo de la comarca no lo sabía. No tienen ni idea de que ese hechicero simpático que utiliza fuegos artificiales para divertir las fiestas de los hobbits es uno de los actores principales de la guerra contra Sauron, de la guerra contra el Anillo, y es un enviado, uno de los Istari, uno de los enviados por los dioses, por los Valar, para ayudar a la Tierra Media en su lucha contra las fuerzas del mal. Y luego, la fiesta de despedida propiamente dicha es muy interesante porque en la fiesta de despedida se dan bastantes claves de la idiosincrasia hobbit, de la manera que tienen de disfrutar, de divertirse, de ser sencillos y prácticos. Y bueno, pues también el discurso, es interesante el discurso de Bilbo. Dice, en realidad con 3 propósitos. En primer lugar, para poder decirles lo mucho que los quiero y los breves que son 111 años entre hobbits tan maravillosos y admirables. No conozco la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece. Buena manera de ponerles en su sitio. Y dice, en segundo lugar, para celebrar mi cumpleaños. Tendría que decir nuestro cumpleaños, pues es también el cumpleaños de mi sobrino y heredero Frodo. Hoy entra en la mayoría de edad
y en posesión de la herencia. Juntos sumamos 144 años. El número de ustedes fue elegido para corresponder a esta notable total, una gruesa, si se me permite la expresión. Entonces, es aquí donde, bueno, pues se hace la fiesta es descrita, no voy a entrar ahora en detalles, pero ya digo que es una fiesta con elementos muy hobbits, y entonces es donde ocurre lo maravilloso, y es que aparece el anillo. Bilbo se lo pone y desaparece, se hace invisible. Y el momento en que desaparece, bueno, todos lo sabemos lo que ocurre. Vuelve a su casa y está dispuesto a marchar. Pero antes de marchar, vaya, resulta que tiene una conversación no menor con Gandalf. Fijémonos acá que ya en la página 49 está conversando con Gandalf. Gandalf lleva tiempo con la sospecha de que hay algo raro en aquel anillo que encontró en la aventura del dragón, en la aventura del Hobbit, que hay algo raro en la propia criatura Gollum. Y todo esto le ronda la cabeza, pero no termina de tenerlo claro. Entonces empieza una conversación que yo creo que es la parte más interesante de todo lo que es el capítulo, que es la conversación que se ven obligados a mantener Bilbo y Gandalf. En un primer momento ya sabemos que le dice Bilbo a Gandalf: quiero ver de nuevo el campo salvaje y las montañas antes de morir. Fijaos qué cosas. Quiero ver de nuevo el campo salvaje y las montañas antes de morir. Y luego dice Bilbo: Frodo todavía ama la comarca, los campos y arroyos. Se sentirá cómodo aquí. Lo dejaré todo, naturalmente, excepto unas pocas menudencias. Creo que será feliz cuando se acostumbre a estar solo. Ya es hora de que sea su propio dueño. Le deja para que sea su propio dueño llegada a la mayoría de edad, pero él parte a ver lo salvaje y las montañas antes de morir. Y entonces es cuando llega la conversación con el anillo. Y es cuando Bilbo, casi sin darse cuenta, empieza a dar muestras claras de que está intoxicado por el anillo, de que el anillo tiene poder sobre él. Y nos encontramos con esta escena en la que llegan a discutir Gandalf y Bilbo, y Gandalf tiene que mostrar mínimamente quién es realmente. Esa escena en la que realmente su tamaño, su voz parece que cambia, y le viene a decir: cuidado, Bilbo, estoy tratando de ayudarte. Deja aquí el anillo para Frodo. No te lo lleves. Los anillos mágicos son peligrosos. Claro, después es cuando vendrá Frodo y tendremos la siguiente parte interesantísima, que es el encuentro ya de Frodo con Gandalf y las recomendaciones que le hace, que tenemos aquí al final del libro, del capítulo, perdonar, ya me lío, donde dice: Bilbo llega a llamar en este capítulo, Bilbo llega a llamar el anillo mi tesoro. Es mi tesoro, le dice Gandalf. Y Gandalf recuerda: lo mismo decía Gollum del anillo. Y es entonces donde dice: lo mismo a mí, pero a la gente que tiene estos tesoros y los utiliza, pueden ocurrirles cosas realmente raras. Permíteme aconsejarte que seas muy cuidadoso con el anillo. Puede tener quizá otros poderes además de hacerte desaparecer a voluntad. No entiendo, dijo Frodo. Yo tampoco, respondió el mago. Fijaos, Gandalf todavía no sabe lo que está pasando. Solo que anoche me puse a pensar en el anillo. No tienes por qué preocuparte, pero sigue mi consejo y úsalo, poco o nada. Al menos te ruego que no lo uses en casos que puedan provocar comentarios o sospechas. Te repito, guárdalo en secreto y en un sitio seguro. Gandalf ha hecho el esfuerzo de volver a la casa de Bolsón Cerrado para, después de la conversación y la despedida que tiene con Bilbo, le ronronea la cabeza y advertir a Frodo que tengan mucho cuidado. El anillo ese anillo es algo más. Es algo que el propio Gandalf empieza a barruntar y que va a ser ya en los siguientes capítulos que se va a desvelar. Entonces, a mí me gusta en este capítulo, por un lado, el anhelo de aventura que Bilbo tiene. Ya está despechado de las comodidades de la comarca. Quiere volver a ver montañas y tierras salvajes. Pero el efecto que el anillo le ha provocado durante años. Por un lado, esa juventud contra natura, y por otro lado, ya un envenenamiento del alma, muy sutil, apenas perceptible, pero que él ya ha trasladado a Gandalf. Cuando ha dicho: el anillo es mi tesoro, ha discutido con él por el anillo, le ha contado que a veces tenía la necesidad de tocarlo, de tenerlo cerca, de manosearlo. Ya le está engordando el ego. Y bueno, pues a partir de aquí
Claro, conocemos la historia y sabemos lo que hay detrás, pero a mí me parece una genialidad literaria cómo en este primer capítulo ya se te traslada casi cuál va a ser el fondo de la trama. Y es que hay algo terriblemente perverso en ese anillo y que sutilmente se está manifestando en cómo afecta a la personalidad del que se acerca al anillo. Y como Gandalf ya toma sus precauciones y empieza a sospechar que el episodio aparentemente anecdótico de Bilbo con Gollum en la aventura del Hobbit, en la aventura de la montaña solitaria y el dragón, resulta que es algo más que una anécdota. Y es algo que va a condicionar la vida de todos los protagonistas de la novela e indirectamente de todos los habitantes de la Tierra Media. Entonces, a bote pronto, estas son las cartas que pongo sobre la mesa para ahora conversar y debatir. Vale, pues yo voy a aprovechar, enlazando con lo que decías, yo también tenía apuntado que a mí me parece que este último uso, o bueno, el primero que vemos en el libro de Señor de los Anillos, pero este primer uso o último que hace Bilbo, marca como un final, porque él lo está utilizando durante el Hobbit, en el Hobbit al anillo no se le ha dado importancia, hace este último uso y entonces aparece Gandalf y le dice a Frodo, no utilices más el anillo, es peligroso, pero es como esa transición, ¿no? Como que pone punto y aparte al Hobbit y te están diciendo, vale, este anillo que hasta ahora lo hemos utilizado así un poco a la ligera, de repente te da este cambio de tono, porque lo utiliza en una última broma y de repente le corta y dice, no lo utilices más, es peligroso, y es cuando empieza un poco la novela. Entonces a mí me parece que es esta transición o este punto aparte, me pareció darle así... Claro, en este punto aparte, yo creo que lo dice, no sé, ahora no tengo el párrafo delante, pero hay un momento donde Gandalf, cuando va a buscar a Bilbo, ya él ha desaparecido y quiere escapar de la comarca, empezar su aventura, cuando va a buscarle le pregunta por el anillo. Durante todos estos años que han pasado, desde que volvieron de la montaña solitaria, a Gandalf le ha dado tiempo a considerar qué cosa es ese anillo, que vuelve invisible. Entonces, Sí. cuando le hace preguntas y trata de testarle, va dándose cuenta de que el anillo afecta al propietario. Y eso es lo que le empieza a poner la duda sobre la cabeza a Gandalf. De hecho, si siguiéramos leyendo en el segundo capítulo, en el tercero, ya Gandalf tiene que hablar con Frodo. Claro, Y decirle, sí. y le dice, ojo, que creo que nos hemos encontrado con el anillo único. El propio Gandalf ya lo va a sospechar a partir de los capítulos siguientes, lo va a asumir. Pero van a tardar años. En la película pasa muy rápido. Pero aquí tardan años. De hecho, desde que termina este capítulo hasta el siguiente, que Gandalf vuelva a buscar a Frodo, pasan años. Porque lo tiene que estudiar. ¿No? Y además va creciendo Mordor, va creciendo Sauron. Entonces, es verdad que se produce ese tránsito en el cual de repente va a bascular el argumento de la Tierra Media, de simplemente la aventura del dragón en la montaña solitaria y el nigromante en el bosque negro, de repente, ojo. A mí eso me gusta. El detalle aparentemente anecdótico y menor del objeto mágico, el anillo, resulta que es otra cosa, que es el anillo de la condenación. Pero bueno, hablar más cositas. Es menor porque también nosotros lo interpretamos así al leer El Hobbit y El Señor de los Anillos, pero es que entre El Señor de los Anillos y El Hobbit han pasado 60 años y Gandalf tampoco es ciego y ha visto que Bilbo tampoco ha envejecido. Claro, ya va viendo algunas cosas que no le cuadran. Quizás tarda mucho tiempo en darse cuenta, pero ya ha visto cosas. Y luego hay un párrafo que me gusta mucho, también me lo leeré, que es cuando Bilbo habla con Gandalf, que le dice: lo lamento, pero me siento muy raro y sin embargo sería un alivio, en cierto modo, no tener que preocuparme más. Me ha obsesionado en los últimos tiempos. A veces me parecía un ojo que me miraba. Fíjate. Siempre tenía ganas de ponérmelo y desaparecer, ¿sabes? Y luego quería sacármelo, temiendo que fuera peligroso. O sea, ya soy una intuición y le decía, pues es peligroso. Dice, traté de guardarlo bajo llave, pero me di cuenta de que no podía descansar si no lo tenía en el bolsillo. No sé por qué. No me siento capaz de decidirme. Fíjate, eso es cuando ya primero han peleado. Primero en la escena en la que dice, ¿a ti qué te importa saber lo que hago con mis propias cosas? Es mío y lo encontré, él vino a mí. Y dice Gandalf, sí, no hay por qué enojarse. Sí que me enojo, es por tu culpa. Te vuelvo a repetir que es mío, mi tesoro, sí, mi tesoro. Es cuando Gandalf le va a contestar y le dice, ojo, cuidadín conmigo que yo no soy simplemente un viejo entrañable, ¿no? Y le da un toque, ¿no? De hecho, antes de enfadarse le dice, tiene demasiado poder sobre ti, déjalo, entonces podrás irte y serás libre. Iré a donde quiera y haré lo que me dé la gana, continuó Bilbo con obstinación. Entonces,
ahí ya Gandalf se da cuenta de que no está hablando Bilbo de verdad, que la actitud de Bilbo es la de una personalidad distorsionada, alguien que el ego le está poseyendo y sustituyendo. Y por eso luego ya el fragmento que tú has leído donde dice, lo lamento, pero siento muy raro y sin embargo sería un alivio, en cierto modo, no tener que preocuparme más. Para él es un alivio en realidad dejar de decir, hostia, lo conseguí. Más cosas, sí, seguid. Bueno, de hecho, yo quería enlazar con esto también, que es curioso porque Bilbo es capaz de dejar el anillo. Porque, vale, sí, le cuesta al principio, pero le pegan el toque y lo deja, porque al final, eso es algo que ya hemos hablado alguna vez, que lo que él realmente quiere es aventuras, montañas, y para eso no necesita el anillo. Que como tiene una ambición o una intención sencilla y fácil de completar sin trucos, pues es capaz de dejar el anillo, porque lo que necesita lo puede conseguir porque no tiene unas ambiciones fuera de lugar, simplemente quiere disfrutar de la naturaleza y vivirla. Y eso le permite al final dejar el anillo, que no tiene unas ambiciones por encima de él. Claro, eso nos lleva al tema Hobbit, de decir, el anillo puede corromperte más rápido o menos rápido. Al final te va a corromper. Exacto. O sea, a Gandalf mismo le corrompería. Tienes que ser Buda para que no te corrompa el anillo, ¿verdad? Tienes que ser, no Buda, voy a decirlo de otra manera, Tom Bombadil. Tienes que ser Tom Bombadil, ¿no? Para que no te corrompa. Lo que pasa es que la sencillez y el espíritu práctico del Hobbit es el que le protege. Por eso Sam llega a llevar el anillo y es capaz de devolverlo. Y Frodo, al principio de la aventura, podría haber entregado el anillo. Podría haber dicho, me deshago de él. No le había generado todavía apegos. Bueno, lo ofrece a varias personas, de hecho. Exacto, o sea, lo ofrece a Aragorn, a Galadriel. Sí. Entonces, Bilbo lo tiene durante años en su casa y Bilbo es un buen hobbit. Entonces, tiene ese corazón puro, pero aún así ya empieza a intoxicar. Distinto es Sméagol, que recordar que es un hobbit de otra zona, no es exactamente la comarca. Recordar que Sméagol vive en otra parte. Y en Sméagol es al revés. Sméagol se corrompe rápidamente por el anillo y se termina por convertir en Gollum, ya lo sabemos. Entonces, el anillo es cuestión de tiempo que te corrompa. Solo Tom Bombadil está libre de esa corrupción. Por eso es tan terrible. Lo que pasa es que, claro, aquí hay que entender, o entiendo yo que es así, cuando Tolkien escribió El Hobbit, él no tenía todavía en mente escribir El Señor de los Anillos. El editor le propuso escribir y entonces él, como estudioso de mitos y leyendas, apasionado de los cuentos de hadas, dijo, voy a hacer una mitología para Inglaterra. ¿Sabéis que esa frase la decía? Yo quiero hacer como un mito total, que al final ha sido para Occidente entero. Entonces, al empezar a escribir, dijo, ese anillo que encontró Bilbo no es cualquier cosa. Y es entonces cuando pergeña un par de aciertos literarios, que el protagonista final de la lucha contra el anillo tiene que ser el espíritu sencillo de los hobbits, y dos, ese objeto malvado que es el anillo, que nos puede recordar un poco, yo no sé, no se ha hablado mucho, Tolkien siempre lo negó, que yo creo que es que en realidad decía la verdad, que no se basaba en el anillo del Nibelungo. ¿Recordáis el anillo del Nibelungo de las óperas de Wagner? Que también tiene una capacidad corruptora, ¿no? Que también es un anillo de maldad. Entonces, él siempre dijo que no se basaba en el mito wagneriano. Lo que pasa es que la tradición europea sí tiene referencias a anillos de poder cuyo resultado al final es un poder que te destruye, que es autodestructivo para el portador. En cualquier caso, yo creo que hay un acierto literario en esa idea de un anillo que es un engordador y distorsionador del ego y que por tanto al final acaba destruyendo el ser. El sujeto se descentra totalmente y queda absorbido por el ego. Y es verdad lo que decías, claro, en los hobbits el efecto es más lento. En Boromir es muy rápido. Boromir es orgulloso, arrogante, soberbio, engreído. Claro, el anillo se lo come rápido. Dices, claro, es que creo que también Adri lo ha comentado igual. Al final el Hobbit lo que quiere es estar tranquilo y en paz. Aragorn, Boromir porque eso corrompe antes. Igual que si hubiera cogido el anillo Galadriel o Elrond o cualquier otro de estos. ¿Por qué se corrompen antes? Porque sus miras son muy grandes. Hay que salvar el mundo, hay que arreglarlo todo, hay que hacer la guerra al mal. Luego, otro tema que veo interesante que se señala es como cuando, fijaros que en los últimos tiempos se le hace pesado el anillo, pero no los primeros, no habla nunca los primeros. Y además últimamente veo que un ojo que me mira y tal. Pero él tampoco, yo creo que en estos 60 años no ha usado mucho el anillo. Alguna vez para irse a una taberna, para hacer alguna broma, seguro. O sea, es Bilbo. Lo que no se lo ha puesto para ir a espiar a niños.
¿sabes? Exacto. Para hacer el bobo, para hacer alguna broma, para robarle a la Sacovilla Bolsón esta, a la Lobelia, ¿sabes? Recuperar las cucharas que le robaron, ¿sabes? Rollitos así. Entonces, pero cuando lo ha usado o lo ha tenido en el bolsillo no ha sentido el mal. Pero ahora sí, ¿y por qué? Porque el mal crece. Y el poder del anillo crece más como crece el poder de Sauron. Entonces ahí tienes el tema y ahí también tienes la alarma, Gandalf. Y ahora cambio totalmente de plano. Hemos hablado de lo trascendental, pero no hemos hablado de lo casual y lo anecdótico. Antes de este primer capítulo nos explican un poco la vida de los hobbits y cómo viven. Fijaros el prólogo, que habría que leerle el prólogo. Sí. Sí. En el prólogo, que así también lo comentamos un día, lo podemos enlazar un poco con la parte de tu libro El poder del mito, que habla de los hobbits y tal. Pero lo que yo veo ahí también es que, fijaros, el tono alegre que tiene, con ciertas ironías y tal, que es muy interesante, y cómo, un poco, veniendo también a la novela, como por ejemplo que comentábamos ayer, explicando una novela y hablando sobre, bueno, pues así, vienen esto, lo otro y tal, se puede desentrañar el alma de un pueblo. Parecido también con El hombre a caballo de Pierre La Rochelle, que aprendemos cómo era la Bolivia de esos años con la novela. Y esto es parecido, al final, empezando a lanzar una historia, se conoce a los hobbits, obviando que se ha leído el prólogo, porque si no, no hay manera de entender. No, pero es muy interesante lo que estás diciendo. En la fiesta hobbit se recoge el alma hobbit. Comen, charlan, el discurso de Bilbo no les interesa mucho, quieren bailar, pasarlo bien, se conocen las todos. Cosas raras les parecen raras. Las cosas raras les parecen raras, exacto. Es verdad que en la fiesta hobbit se refleja en gran medida el alma de ese pueblo. Que el prólogo lo que tendríamos que haber hecho es, a lo mejor tenemos que haber leído el prólogo antes del capítulo 1, leeremos el prólogo porque es verdad que el prólogo es muy interesante para ponernos en situación con el tema de los hobbits, pero es verdad que la fiesta da varios detalles sobre las comidas, sobre los niños, sobre la bebida, ¿eh? Entonces la verdad es que, mira, voy a buscar a ver si hay aquí algún fragmento. Los hobbits son la sencillez, es decir, la sencillez humana más absoluta. Todo el mundo tiene un tío que se quedó en el pueblo, el típico tu tío del pueblo, que es un hobbit. Solo quiere estar ahí tranquilo, ir al bar a tomar algo, un poco de jarana, misa el domingo, echar un polvo cada 2 meses, que los hijos estén bien y que no les salgan maricones. Pues así, todo el mundo tiene un tío que se quedó en el pueblo y es un hobbit, coño. Un hobbit es un tío normal y corriente. Normal, pero normal lo que era normal antes, no lo que es normal ahora. Ahí está la diferencia. Lo que era normal cuando se vivía un poco acorde, por decirlo así, al orden del ser, que se decía en términos filosóficos, al orden del ser. Los hobbits viven muy de acorde al orden del ser. Lo que pasa es que la amenaza que se cierne sobre la Tierra Media propicia una situación en la que vivir así no va a ser suficiente. Por eso Aragorn está viviendo como Montaraz y vigila la comarca. Por eso los Valar desde Valinor han enviado un mago, Gandalf, que parece una especie de hechicero mago vagabundo. Y resulta que el tío es un guardián y un vigilante de lo que pueda pasar con el retorno de Sauron y el anillo que se perdió. Entonces, la verdad es que, bueno, pues, mira, más cosas. Yo quiero añadir 2 cosas. Una es que, como se hablado antes de la referencia al anillo, que en toda la tradición occidental, me parece que una primera referencia es el anillo de Giges en Platón, en la República, que es muy parecido al anillo único. Sí, que también te hace invisible, exacto, sí. Te hace invisible, corrompe al campesino, mata al rey, se convierte en el rey y secuestra a la reina. Y además es muy parecido, es una analogía muy buena. Siendo el filólogo, no me extrañaría que conociese la historia esa, porque supongo que... Claro, además es interesante porque esta historia de Platón, la historia de Platón y el anillo, que yo creo que es la primera vez que aparece un anillo mágico en la tradición europea, luego aparecerá en leyendas germánicas, celtas, etcétera, y por supuesto en el romanticismo alemán con el anillo del Nibelungo. Ese anillo de Platón, lo fundamental, yo creo, es que esa historia que cuenta Platón no se la inventa él, nos damos cuenta, es una leyenda griega. Es decir, él incorpora del acervo legendario griego la historia de este anillo para enriquecer y explicar sus argumentaciones filosóficas. Pero no es una parábola inventada por él, por decirlo así, sino es un cuento popular griego. Y ahí ya está apareciendo el anillo con ese potencial maligno. Entonces, es claro que Tolkien
está bebiendo de la tradición europea. Es que también lo hemos dicho muchas veces. Tolkien no es tanto un inventor ex novo de un mundo fantástico como el utilizador de un mundo fantástico para proyectar principios, imágenes, ideas, fuerza que se nutren de lo mejor de la tradición europea. Hemos hablado, por ejemplo, de la cosmovisión católica, que en gran medida tiene la obra, pero también de los elementos del simbolismo pagano, de la tradición pagana que entrevera en el relato. Y digo aquí paganismo incluso para referirme al mundo férico, de los cuentos de hadas, de los gnomos, las hadas, los elfos, los seres mágicos de la naturaleza y del bosque. Por eso para nosotros Tolkien no es literatura sin más, una novela del siglo XX que ha tenido éxito, sino que es un vehículo para reencontrarnos con la cosmovisión tradicional. Y luego el segundo que he añadido de los hobbits, la humildad y quizá la falta de ego que tienen y su sensación de comunidad se refleja en los regalos. Exacto. Cuando es tu cumpleaños, tú tienes tu ego y eres el rey del mundo y todo el mundo te hace regalos para ti. Los hobbits, en su cumpleaños, en lugar de decir regalos, lo que hacen es dar regalos a los demás. Exacto. Es por así decirlo, alegrarse de que tiene una comunidad y compartir con su comunidad que ha cumplido años. Está bien esa idea, no la había pensado, es verdad, porque lo dice que cuando cumplen años hacen regalos. De hecho, Bilbo, para su fiesta, prepara regalos para todos, porque su cumpleaños da 144 regalos, a unos a otros, otra cosa. Entonces, es verdad que es así, claro. En el cumpleaños tú te auto-homenajeas y recibes regalos, pero en el cumpleaños joven lo que dices, tengo esta gente, ¿cómo les quiero? Están conmigo año tras año, así que les regalaré cosas. Bilbo profesa su amor a la comarca, lo dice, pero es que Bilbo es un poco diferente y tiene esa llamada de la aventura. También es que en Bilbo se da un elemento, yo creo que Adri, esto lo hemos comentado alguna vez en un vídeo que grabamos, yo creo en el Aullido del Lobo, como el Hobbit también tiene, por decirlo así, un punto de sombra, y es cómo tiende al espíritu pequeño burgués, a la comodidad pequeño burguesa. Y frente a eso Bilbo lo que quiere es la aventura, por eso le dice Gandalf eso de quiero ver de nuevo el campo salvaje y las montañas antes de morir, quiero volver a vivir lo único que he tenido que me ha hecho plenamente feliz, que fue la aventura del dragón, el vivir aventuras, que eso también es una parte fundamental del mensaje de Tolkien, tanto en el Hobbit como aquí en el Señor de los Anillos. Pero es verdad que es muy bonito la idea de los regalos, ¿no? El regalo, en lugar de recibirlos el día de tu cumpleaños, los das a la gente. Oye, que es mi cumpleaños, te he comprado esto. Porque eres mi amigo, porque te quiero mucho, toma. Pues mira, yo enlazando justo con lo que decías ahora, yo tenía 2 puntos aquí marcados. Era que al final del capítulo, Frodo dice que habría preferido no heredar Bolsón Cerrado y salir de viaje con Bilbo. O sea, él nota que todo lo que ha heredado al final le está dando un peso que le impide el salir y viajar. O sea, está recibiendo más riquezas que nadie en toda la comarca y a él le pesa en contra, porque justamente entiendo que todo esto le da un impedimento o una carga, una responsabilidad con la que ya no puede salir de aventuras, que es lo que él habría querido. Y con lo que decías de que el primer capítulo ya invita a la aventura, hay un tema y es que es curioso porque Frodo hace los 33 años, que es cuando se considera la mayoría de edad en la comarca. Y al mismo tiempo, lo has leído antes, Gonzalo, decías que Bilbo veía a Frodo y consideraba que no estaba listo para abandonar la comarca y que aún estaba encariñado de la comarca. Sí. Entonces, yo eso me lo apunté como ¿hasta qué punto Frodo no está preparado o simplemente como se ve en la proyección de alguien que admira y se ve como coartado o se ve visto infravalorado? ¿Hasta qué punto la mayoría de edad no significa que se va Bilbo, que es la figura que lo protegía y lo seguía convirtiendo en un niño, y no es en ese momento en el que se desarrolla? ¿Hasta qué punto no necesitaba que que Bilbo se fuera para dejar de verse infravalorado a ojos de alguien a quien admira, ¿no? Entonces, creo que ese es el riesgo de cómo la proyección de los demás puede permear en nosotros y llegar a creernos el papel que ellos están proyectándonos. Sí, pero es que eso es una idea muy de Tolkien. Eso es que sale en la obra de Tolkien. En la idea de hasta que no emprendes el viaje, no emprendes la aventura de tu vida, tú estás hecho un niño todavía. Exacto, es lo que comentamos también en el caso del Hobbit, ¿no? Con Bilbo cuando entra al bosque oscuro, también es la misma dinámica, ¿no? Te vuelve a parecer como hasta que no se va tu mentor, que te sigue viendo pequeño, tú no te llegas a sentir o que tienes la posibilidad de crecer. Claro, y me parece que está bien reflejado en este punto.
Claro, por eso dice, cuando le va a dejar, a ver si lo he leído antes, bueno, ahora no lo voy a encontrar, ya lo estoy viendo. Ah, sí, aquí dice, ya es hora de que sea su propio dueño. Entonces, yo ya parto y ahora le dejo que sea su propio dueño. Lo que pasa es que aquí lo que ocurre, yo creo, ya ahora lo vemos sabiéndolo. ¿Recordáis cuando leímos el Concilio de Elrond, el capítulo del Concilio de Elrond? El Concilio de Elrond, recordáis que nada más empezar el capítulo, Frodo y Sam creen que la aventura ya ha terminado. Pobres almas inocentes. Joder, ya lo hemos hecho. Hemos traído el anillo hasta Rivendell. Ya se encargarán los sabios y los guerreros de esta aventura. Y no saben que en realidad la aventura no ha hecho más que empezar. Entonces, mientras que Bilbo quiere vivir la aventura de que le pasen cosas y conocer gente y ver montañas y demás, Frodo y Sam les han metido en una aventura que no es esa. Ellos no están simplemente viajando por la Tierra Media y conociendo gente. No, es que les toca cargar con el anillo. Hay un elemento trágico, hay un elemento realmente doloroso en la prueba a la que se someten. Y cuando releímos el Concilio de Elrond, a todos nos pasó que dijimos, hostia, pobrecitos. Que empieza el capítulo los dos diciendo, qué bien se está en Rivendell, pero qué ganas tenemos de volver a casa, por lo menos misión cumplida. Hoy en el concilio sacamos el anillo y ya entre Gandalf y no sé qué, alguien se encargará. Y resulta que lo que sale del concilio es que tienen que irse andando hasta la montaña del destino a destruirlo. Joder. Entonces yo creo que en Frodo hay una especie de inocencia que ve su tío, le admira a Bilbo y dice, yo también quiero viajar, yo también quiero tener aventuras, pero cuando se quieren dar cuenta, la prueba que le pone la vida es tremenda. Nadie podía pensar que iba a ser una aventura tan tremenda, ni Gandalf ni nadie. Por eso algún día habrá que leer el último capítulo, cómo Frodo queda. Porque recordar que Frodo se sube a los barcos rumbo a Valinor, no se queda en la comarca. Sam sí se queda, no por todo el anillo, pero el otro está marcado por el anillo y por los Nazgûl, etcétera, etcétera. Y no se puede quedar en la Tierra Media, tiene que irse a la Tierra de la Pureza. Y se sube al barco, sabéis, con Gandalf, Galadriel, etcétera, y se va. Entonces es verdad que en el Hobbit está muy claro en la aventura como escuela iniciática, pero en El Señor de los Anillos la aventura ya es una aventura trágica, porque la aventura que tiene por delante Frodo y Sam, joder, además sabiendo lo que llevan, porque simplemente es llevar un objeto, pues venga, yo lo llevo, me inmolo, yo lo llevo. No, pero es que el objeto que llevas te puede destruir, no físicamente, sino en tu alma, en tu psicología. Es que es brutal. Joder, mira a Gollum. Qué desastre, ¿verdad? Lo que le hace el anillo a Gollum. Hostias. Digo que hay una diferencia, que es que Bilbo vivió una aventura, Frodo vivirá una epopeya. No se lo llaman manuales. Sí, total, claro. Frodo vive además una epopeya trágica, con final, entre comillas, infeliz. ¿Por qué? Porque el Frodo súper inocente que aparece en este capítulo, que está en la fiesta, que está con Sam, que admira a su tío, este Frodo que nos acaban de presentar, que se quedó huérfano, que le ha criado Bilbo, recordar que en el momento final, fijaos, desde este capítulo a cuando está en la montaña del destino, el momento final no tira el anillo y se lo pone. ¿Os acordáis de eso? Joder. Hostias, eso es lo que nos da la dimensión de la tragedia o la dimensión trágica de la aventura del pobre Frodo. Claro, es que no es la aventura de Conan con su espada en los burdeles de la era Iboria y conquistando princesas y no sé qué, ¿verdad? No es una aventura de espada y brujería. Es una aventura trágica. Por eso la dimensión que hemos dicho muchas veces es cristiana, ¿verdad? De portar con la cruz. ¿Quién porta la cruz? El Cordero, el inocente. Ahí va Frodo con la cruz. Joder. Hay una cosa que también aparte, fijaros, ¿no? Cuando El Señor de los Anillos como que avanza muy rápido. ¿Qué quiero decir? Nos explican la vida de unos hobbits, algo muy campechano, y luego nos explican, vaya, una fiesta y tal. De golpe, lo que era un anillito estúpido, un poco para hacer la broma, ¡pam!, se convierte en la cosa más importante del mundo. Y aquí hay una cosa que es clave. Los grandes hombres, como Gandalf, Aragorn ya se lo lía, ya vigilaba la comarca, ya tal, Aragorn y tal. Pero Gandalf, que es tan grande y tan poderoso, se ha pasado 60 años, arriba y abajo, fumando hierba de la comarca, que eso se lo echa Saruman en cara. Le dice, sí.
fumar hierba y juntarte con los medianos, tenías el anillo en la cara y no te has dado cuenta, ¿no? Pero fíjate cómo él no cae. ¿Por qué? Porque está en tan grandes empresas, ¿no? En pensar el nigromante, quién es, y no nos cuentan qué ha hecho Gandalf en los 60 años, pero habrá estado estando con los enanos, limpiando de trasgos no sé qué, la reconquista de Moria, seguro que Gandalf ha estado metido, habrá estado en los puertos grises, millones de cosas, con Elrond arriba y abajo. Y no es que él haya estado en San Anillo, es que literalmente no ha pensado en el anillo. A la que ha pensado un poco se ha dado cuenta lo que era. Pero él no ha caído en el anillo, ha estado a grandes empresas, cuando la gran empresa la tenía en la cara. Y eso nos ha de enseñar también a veces que lo más importante está en un detalle o en una chuminada o en hacer un poquito, en vez de intentar hacer cosas muy grandes y tal, no sé qué, un poquito, que a veces la clave está ahí. Ese es un detalle importante, porque creo que todos subestiman a los hobbits y todos subestiman el tema del anillo. Es decir, recordar que Sauron no contaba con los hobbits para la Guerra del Anillo. La guerra era contra los hombres, los elfos y los enanos, no contaba con los hobbits. Y resulta que son los hobbits los que le ganan. Y luego es verdad que cuando Saruman se lo echa en cara, aunque Saruman es un hijo puta y lo sabemos, y tenía su propia agenda corrupta, pero cuando se lo echa en cara se lo viene a decir de verdad, como diciendo, estaba delante tuyo. Ibas a ver a tu amigo Bilbo, sabías que tenía un anillo que le volvía invisible y ni se te pasó por la cabeza pensarlo. Cuando puedes haber dicho, ¿y por qué se vuelve invisible con el anillo? Ya he oído hablar de esos anillos mágicos, pero no hay tantos. ¿Cómo que nunca lo quiso tocar o ver detenidamente? Entonces, es verdad que al final estar atento a los detalles te da una mirada mucho más profunda y comprensiva de las cosas. Y no solo hay que estar a la foto gigante, a eso que has llamado tú, ¿no? Que si los trasgos en Moria, que si no sé qué. Como decir, ¿qué está pasando a nivel mucho más concreto? Porque en ese detalle mucho más concreto se te puede estar dando la clave de una época. Porque la clave de la época de la tercera edad en la que estamos, ¿no? La Tierra Media está en la tercera edad. ¿Cuál es la clave de la tercera edad? Que Sauron se construyó un anillo y que el anillo le permite sobrevivir. Le puedes matar, si el anillo sigue, él sigue. Y quien porte el anillo al final o se convierte en Sauron o despierta a Sauron. Entonces es verdad que ahí hay una lección interesante. Haya Montaraces, vamos llegando al término de la noche. Algunos de nosotros este fin de semana encomendaremos el mismo camino que emprendió Frodo, ir al quinto pino a destruir el anillo. Posiblemente este sea el último concilio, al menos el mío seguro, el señor Cangrejo va a morir a los pies de Montserrat, ¿no? Así que si fallezco, envolver mi cuerpo. Muy buenas noches.